Hola, buenas tardes. Hola a todos, buenas tardes. Creo que David está acabando de acomodar toda la cuestión tecnológica para que podamos empezar, ¿verdad, David? Estoy, sí, sí, sí. En mi línea llevo un minuto hablando solo, que lo sepáis, ¿eh? Bueno, Para aquí no perder las estamos. buenas costumbres, aquí en el Me Ciberdiario empiezo a daros la encanta. bienvenida y tal, con el micro cerrado. Pero para eso Yeah. tienes asistente. Claro, claro. A ver, la historia está en que estoy haciendo un experimento hoy y puede pasar cualquier cosa. Tengo la Roadcaster rota, ¿eh? No sé si me estáis escuchando bien o mal hoy, Muy claro, muy porque claro. sí, porque está la Rodecaster rota, en cualquier momento me quedaré sin voz, se enciende y se apaga, ¿no? Es como algo aleatorio, pero bueno, vale, bien, está en garantía. Y estoy grabando un vídeo porque quiero ser youtuber. Y entonces, como quiero ser youtuber, voy a ser youtuber de podcast. No, es broma, es broma, es broma. Venga, vamos empezando. Wanda, la red de podcast independientes en español. Ahí estamos, cuando son las 8 en punto. Aquí, puntualidad británica. Y estamos un día más con el Ciberdiario. Un día más que no es un día cualquiera porque va a ser una semana entera en la que vamos a celebrar el Día Internacional del Podcast. Que se dice pronto, pero yo creo que merecemos disfrutar de grandes podcasters, de cracks, de jefes muy jefes, de sheriffs, hombres y mujeres que se van a ir pasando por aquí a lo largo de la tarde para, bueno, contarnos lo que surja, ¿no? Como esto, como en las citas a ciegas, ¿no? Busco amistad y lo que surja. Pues hoy el ciberdiario es eso, lo que surja porque no tengo guión. Lo que sí tengo es mucha cara, porque he cogido y en esta semana pasada he tirado de muy buenos amigos, les he dicho, ay, venga, ¿por qué no te vienes aquí un ratito y hablamos de podcasting y no sé qué? Y bueno, y les he engañado un poco también y tenemos a primeros espadas, ¿eh? Primeros espadas que no tenemos aquí a cualquiera. A ver, esto es el ciberdiario, ¿eh? Y aquí solo viene gente con poderío, como los sospechosos habituales. Así que hoy lo que me gustaría es que grabáramos una serie de episodios del ciberdiario en la que grandes profesionales del podcasting en español nos cuenten sus experiencias, nos cuenten cómo empezaron, nos cuenten qué es lo mejor, lo peor, lo más cachondo que les ha pasado. Y yo creo que me encantaría empezar con el amigo Ángel, a quien conozco hace un montonazo de años, que está en Estados Unidos, y que él además es pionero porque fue de los primeros en montar una plataforma de podcasting y creó Cuonda Podcast, que se dice pronto. Y está por aquí Ángel, que está de oyente. Se nos ha caído. A ver, esperamos a ver si nos sube o no nos sube. Mientras, bueno, pues mientras Ángel sube o no sube, a quien sí tenemos aquí arriba es a Alex Barredo, que es otro personaje como pocos, extraordinario. Bueno, ya lo conocéis, no os lo voy a presentar mucho, pero es el tío, el podcastero más cachondo que hay en el mundo de la tecnología. De verdad, sus mixios, kernel, Cupertino, etcétera, pues son unas risas continuas. Y le agradezco un montón que esté aquí, Alex. Te lo agradezco mucho porque ya sabes que yo soy muy fan tuyo y de tus stickers. Y entonces que estés aquí para contarnos tu vida como podcastero me hace especial ilusión. Bueno, yo vengo a lo que me digan. Yo de verdad que me apunto a un bombardeo y como tengo mucha labia, pues de cualquier cosa te puedo charlar. Y si es del podcast que encima sé, pues mejor, perfecto. No me lo tengo que inventar. Perfecto. ¡Wow! Ya- Yo, Suena te- más que interesante, David. Suena más que interesante. yo conocí a Alex en un viaje de LG a Londres. ¿Te acuerdas que estuvimos sentados cenando uno enfrente de otro? No sé si te acuerdas, una especie Sí. de restaurante así como muy rococó, con,
cosas colgando, iba a decir farolas, no, lámparas. y, y fue la primera vez que yo conocí a Alex. En aquel entonces estabas en La Vanguardia, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo dije, hostia, qué tipo más peculiar, qué forma de contar las cosas, de hablar, de charlar, de discutir. Y tengo una pregunta que siempre te he querido hacer, así que te la hago ahora a traición. ¿En qué momento dices, dejo La Vanguardia, que Sí. era mejor o peor pagado, lo dejo, y me monto yo aquí por mi cuenta a ver qué pasa con el tema del podcasting Ujú. y lo petas? ¿Pero en qué momento se te ocurre? A ver, esto fue, durante mucho tiempo lo estuve combinando, las dos cosas, porque la verdad que en La Vanguardia escribía un artículo al día, era un trabajo bastante relajado. Además tenía jefe directo Ramón Peco, que me trataba muy bien y me daba mucha libertad para escribir, etcétera y tal. Luego, yo al final ya obviamente pues le dedicaba mucho más tiempo al podcast mío, todos los días, etcétera. Hacía algunas cosas a lo mejor de programar, estábamos montando Cuonda por entonces, etcétera. Y dieron ellos el paso por mí, porque hace ya 3 años que no estoy en La Vanguardia y yo quería haber seguido a lo mejor un poquito más, pero digamos que redujeron plantilla y dijeron tal. Y me acuerdo cuando me llamó Ramón para decirme, oye, mira, que está hablando con Jorge Juan y que no vas a poder seguir. Y yo recogiendo a las niñas del colegio, súper contento, digo, bueno, ya han tomado la decisión por mí, ya me voy a dedicar al podcast este, que a lo mejor yo hubiera aguantado pues ese verano, ¿no? Y luego no hubiera podido seguir compaginándolo, así que el pobre Ramón yo creo que le sentó peor que a mí. Pero vamos, ya hace ya 3 añitos de eso y la decisión pues estaba tomada, pero ellos dieron un poco el paso adelante y ahí está, la verdad. Le echo un poco de menos, tío, lo de la Vanguardia, ahora que lo pienso. Me has hecho ponerme nostálgico. Es que, es que escribir tira, ¿eh? Yo lo echo mucho Sí. de menos también. Reconozco que lo echo mucho de menos. Mm. Has mencionado a Cuonda, o sea que tú eres parte de esa banda de taraos que dicen, vamos a montar una plataforma de podcast aquí Ujú. con Ángel. Ángel, que ahora sí te tengo aquí arriba. Ahora sí, me escucháis, ¿no? Perfectamente. Ha habido un problema justo cuando me estabas llamando a participar. Algo me han hecho los AirPods, he desaparecido 3 segundos y cuando he vuelto a aparecer te he escuchado decir un podcaster divertidísimo, no sé qué diciendo, qué bueno, qué bien que me describan así. Bueno, Y luego me he dado cuenta que era Alex, pero vale, gracias. bueno, David, Ángel, un paréntesis, un sí, paréntesis. Ángel, si estás Ujú. con los AirPods, podemos tener Sí. problemas de conexión. Si Ujú. tienes audífonos de cable, te recomiendo que te cambies a ellos porque Ya, Twitter no, funciona mejor. ya, pero no, Entonces, por mala va, suerte, nomás pero hago no vamos a poder. Es lo que tengo no, ahora y es lo que hay. sí, sí. si no nos pones en altavoz, porque si De acuerdo, Twitter Spaces nos juega chueco. ya. Pues Ángel, cuéntanos cómo se os ocurrió montar Cuonda y cómo va Uf, Cuonda. bien, o sea, bueno, esto es 2015, te pongo en situación. Estábamos en Nueva York, Norma Chea y yo, y hablando un poco del mundo del podcasting y cómo estaba en Estados Unidos comparado con España, pues se nos ocurrió que era un buen momento para empezar a mover más cosas dentro del podcasting en español, ¿no? Que entonces todavía veíamos los ejemplos de Estados Unidos, ¿no? Que veías podcasts muy desarrollados con un buen patrocinador detrás y con una buena producción y demás, y dijimos, oye, esto habría que intentar moverlo también en español porque no hay todavía muchos ejemplos. Y entonces se nos ocurrió montarlo de Cuonda. Lo que nos dimos cuenta muy rápido es que en el mundo del podcasting había muchísimas cosas por hacer todavía y entonces teníamos la pata del hosting, la pata de la producción, la pata de la comercialización. No era muy sencillo. Y entonces ahí fue donde nos dimos cuenta que nos habíamos metido en un sitio que era bastante más complejo de lo que parecía inicialmente, ¿no? Porque nosotros decíamos, esto está muy bien, podemos conseguir patrocinadores para unos podcasts buenos y tal, y con esto ya lo movemos todo. Y de repente nos dimos cuenta que había que crear los podcasts, había que darles hosting, tal. Las soluciones de hosting eran también muy limitadas. Conseguimos un poquito de dinero de la City University de Nueva York y de Google, con el programa de Google D&I, y con eso montamos la plataforma que Alex es nuestro técnico estrella dentro de Cuonda desde entonces.
¿Y cómo crece esto? O sea, porque claro, lo de ponerlo en marcha lo veo muy complejo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista quizás del desconocimiento empresarial, pero sobre todo, una Ujú. vez que ya lo has puesto en marcha, ¿de dónde sacas el contenido? Porque content is king y no content, no barba. Exacto. Bueno, también somos una empresa un poco rara en el sentido de que somos una comunidad de podcast independientes. Es decir, Wanda produce sus podcasts, produce para terceros, produce, digamos, los suyos propios, como el que sería mi caso de Binarios, pero también tenemos podcasts de terceros que están alojados en nuestra plataforma y son independientes completamente, ¿no? Entonces, funciona sobre todo por el boca a boca. Hemos tenido muchísima suerte con algunas de nuestras producciones que nos han dado mucho nombre, ¿no? Como Las 3 muertes de mi padre, como el Boxcamp. Y entonces eso nos ha abierto también mucha puerta. Y así es como se va creciendo. Iba a decir bootstrap, que se dice aquí, ¿no? Que no hemos necesitado dinero de fuera porque realmente nos vino con lo de Google, que no es realmente una inversión, sino que era una beca. Y entonces, pues hasta ahí hemos estado los últimos 7 años, bueno, 7 y pico ya, sí. Ujú. Tenemos hoy aquí también a Pedro Aznar, que estamos intentando subirlo, que es otro de estos amigos a los que he engañado vilmente para que viniera hoy aquí, pero estamos teniendo algún problemilla. Estamos en ello, Pedro, estamos en ello. Mientras acaba de llegar el incomparable Molo Cebrián, un tipo al que debo decir que yo no conocía hasta el año pasado, creo, me parece. El año pasado que tuvimos la suerte de colaborar en una iniciativa solidaria precisamente a través de Twitter Spaces. Ahora no sé si fue el año pasado o este año. Y de verdad os juro que para mí fue un amor descubrir a este hombre que no solo es como parece en los podcasts, sino que él es así, molo. David, que un placer estar contigo, que efectivamente, un placer dejarme liar. Ya sabes que yo soy ahí de los que se escapa casi siempre, pero no sé cómo lo haces, David, que yo contigo encantado. Y además hoy es un día muy especial y además que veo que tienes aquí una plantilla de estrellas, que es que, vamos, es un lujo estar aquí. Así que nada, si podemos aportar alguna idea muy chula, pues para adelante. Pero lo dicho, hoy vengo a aportar lo que pueda hacer, pero sobre todo a escucharos, porque de verdad, David, no sé cómo lo haces, pero estaba mirando aquí el plantel y cualquier persona que quiera saber algo de podcast, pues cualquier persona de los que estén por aquí, de los que veo por aquí, vamos, tiene mucho que aportar. Pues mira, me interesa mucho saber cómo empezaste tú con Entiende tu mente, porque realmente yo pienso, a ver, ¿de qué puedo hacer un podcast? Y se me ocurrirían mil cosas, menos precisamente el tema de la psicología. Te lo juro, ¿eh? Bueno, pues a ver, te cuento. El tema es que, bueno, yo tardé muchísimo tiempo en terminar de estudiar la carrera de comunicación audiovisual, pero mucho es muchísimo. O sea, batí el récord de la Complutense. Entonces, cuando terminé, digo, ¿qué hago? Y entonces, porque me había cogido el gustillo a estudiar, pero tarde, como el último año, ¿no? Y entonces digo, pues a ver, tengo opciones de seguir estudiando, haciendo el doctorado, que era lo típico que hacían mis compañeros y tal, o estudiar psicología, que era esa carrera que siempre había querido estudiar, pero que nunca me había lanzado, ¿no? Entonces empecé a estudiar psicología y el primer año, pues yo estaba jugando con el tema del podcast, haciendo algo de música, que es lo que siempre había hecho, y digo, oye, ¿y por qué no, ya que me encanta esto y que lo estoy empezando a estudiar y que me flipa, pues y que doy mucho bueno, el coñazo directamente a mis compañeros, a mis amigos, hablándoles de temas de psicología, ¿por qué no esto? Pues lo transformamos en un podcast, me reúno con gente a la que a la que admiro y nos ponemos en marcha. Y así salió la idea. Luego, obviamente, sí que es verdad que puse pues todo ese conocimiento de muchos años de radio y de escuchar muchos podcasts, porque antes de hacer podcast era oyente de podcast, y ahí nos lanzamos, pero vamos, sin ninguna idea de hasta dónde podíamos llegar. Yo sabía que el podcast podía funcionar muy bien en España, pero desde luego lo que me dejó alucinado es la repercusión que tuvo a nivel internacional. Ya tenemos aquí a Pedro Aznar. Bueno, luego os voy a ir pasando la pelota de uno en uno, ¿eh? No os penséis que no voy a volver a incordiaros. Pedro, amigo Pedro, Muy compañero de buenas. fatigas y de viajes, ¿cómo estás? Muy buenas, pues bueno, encantado de estar aquí con vosotros, de compartir este ratito, de hablar de podcast, que ahora está muy bien porque un montón de gente conoce esto del podcast, ya no da como miedo meterse en esto, ¿no? Pero yo recuerdo en 2005
cuando empecé yo con 412, un podcast de Apple que empecé a hacer en aquella época, que toda la gente decía, es que estoy haciendo un podcast, y te decías, lo que estás haciendo es hablarle a un micro tú solo, tío, ¿quién te va a escuchar? No te escucha Era, nadie, eres un friki. eres un friki, era como, y encima de Apple, ¿sabes? Apple, que eso que nadie tiene un Mac, nadie conoce a esa compañía, ¿no? Era como una locura todo. Pero oye, encantado de compartir aquí, plantear con amigos como Ángel, como Alex, como contigo, además que te echo mucho de menos de tus locuras y bueno, yo creo que eres además uno de los periodistas de más raza que conozco, o sea que encantadísimo de estar aquí. Bueno, te tengo que tirar de las orejas aquí en público porque tenemos una Vamos allá. llamada pendiente para ponernos al día Cierto, desde hace ya, ¿qué? cierto. 2-3 años, ¿eh? Bueno, sí, Y, sí, y sí. como eres un tío famoso y ocupado, pues ya no te acuerdas de los pobres aquí que estábamos perdidos en una isla en el Mediterráneo, macho. Bueno, más que más famoso, lo que pasa es que como tengo dos trabajos y además, para variar, como me aburría, como tenía 2 horas para dormir al día, pues ahora estoy haciendo un máster además, o sea, son 3 cosas y ya es una locura completa. O sea, mi organización es básicamente para acordarme que tengo que comer y dormir y es una barbaridad. Pero oye, yo siempre encantado de sacar un ratito y esa llamada la tenemos pendiente. Pero más que la llamada, lo que tenemos pendiente es que venga hasta Barcelona o yo me vaya a Mallorca y lo hagamos bien como Bueno, bueno. la ocasión se merece. Bueno, pues ya que has sacado el tema, el 20 de octubre voy a estar en Barcelona porque estaré presentando la gala anual de los premios al mejor comercio del año, que ya Qué sabéis bueno. que son unos premios que por segundo año me contrataron el año pasado para presentarla y les debió gustar porque este año repetimos. Qué Entonces bueno. estaré en Barcelona, así que nos veremos. Pues Oye, sobre vamos, podcast, sin que duda. aquí hemos venido a hablar de podcast, ¿eh? Como voy a hablar de mi libro. Entonces, Pedro, en Apple Esfera tenéis un chorro de podcasts diferentes, pero tengo Sí. mucha curiosidad por saber cómo estáis llevando el de las charlas de Apple Esfera en el que juntáis el Twitch, que Alex también lo hace, por cierto, pero te pregunto a ti, ¿cómo lo lleváis esto? La interacción con la gente Sí. a través de Twitch y luego cómo hacerlo para que no quede chungo en el audio, porque claro, Sí. a veces puede quedar mal. Sí, y yo creo que es una de las primeras cosas que nos preguntamos al hacerlo. Queríamos tener un formato híbrido y yo creo que en los próximos meses o años irán saliendo más porque al final es muy chulo y además es algo que también lo haces tú aquí en Spaces. Es muy chulo grabar en directo, que la gente pueda participar en directo y luego lo complicado es hacer que eso cuando lo escuche la gente a posteriori no tenga cierto sentido, ¿no? Lo que hacemos nosotros es una mezcla que no equilibra la balanza realmente hacia ningún lado. Es decir, tenemos 1 hora de grabación en la que grabamos el podcast, lo que pasa es que lo hacemos delante de las cámaras con la participación de quien quiera entrar y de quien quiera preguntarnos cosas, porque al final estuvimos dándole vueltas, oye, las preguntas de la gente de Twitch tendrán sentido cuando luego las escuchemos y nos dimos cuenta que sí, ¿no? Porque son preguntas de, oye, pues sale un nuevo iPhone, sale un nuevo Mac. La gente te hace preguntas sobre eso y son preguntas que son valiosas porque al final no son preguntas que se pierden en el tiempo, ¿no? Siempre son útiles. Aquí yo creo que un poco el truco, bueno, no es un truco, realmente es un poco sentido común. Lo que hacemos es, yo cuando empezamos en Twitch la emisión en directo, yo hago una mini intro que hago en Twitch para, bueno, saludando a la gente, repasando pues, lo que se hace en Twitch, ¿no? Repasando un poquito los que están con nosotros, que eso luego cuando lo grabo en el podcast no lo pongo, porque al final eso sí que no tiene sentido, ¿no? Directamente en el podcast lo que hacemos es empezar ya a hablar del tema con el invitado que tenga en ese momento, ¿no? Y nos está funcionando muy bien en tecnología, la verdad es que estamos siempre en posiciones muy altas. Si no somos el 1, somos el 2 cada semana, o sea que estamos súper contentos con eso y sobre todo por el nivel participativo de la gente que también, bueno, pues nos ve, sabe que tienen un huequito ahí cada jueves a las 6:30 de la tarde para venir, que somos personas reales, humanas, que nos equivocamos bueno, pues y tenemos ciertos aciertos y bueno, pues estamos ahí para compartirlos con ellos. Y eso también da la sensación de apego al podcast, que al final es lo que siempre hemos querido cuando grabamos un podcast, ¿no? El podcast tiene una cosa que la palabra escrita no tiene y es esa transmisión del sentimiento en las mismas palabras, ¿no? que pondrías por escrito, ¿no? Y eso es muy importante con lo que es chulo, ¿no? Nos está funcionando muy bien y ahí seguiremos, ¿no? Son dos formatos muy diferentes, ¿no? No es un podcast a uso. Las charlas de Apple Esfera es
este formato en Twitch que pasamos a podcast, y luego además tenemos el Loop Infinito, que son 15 Sí, minutos con Javier Lacorte cada con Javier mañana. Lacorte. Exacto, donde hablamos de Apple y el contexto, son 15 minutitos, un follow-up rápido de lo que pasa en Apple y su Sí, sí. contexto para poner al día. O sea que son curiosos, pero nos está yendo muy bien, la verdad. Ujú. Ángel, ¿cómo estás viendo tú esa irrupción del vídeo, del mundo del vídeo en los podcasts? Porque el otro día mallorquín, ¿eh? Cuando un mallorquín nos diga el otro día, puede ser hace 2 días o hace 2 meses, ¿eh? Entonces eso tenedlo muy claro. El otro día, mallorquín, leía yo el Digital News Report de España de este año, el de 2022, y el 30% del consumo de podcast es a través de YouTube. Es la plataforma número 1 en consumo de podcast. Y se me hizo rarísimo, porque estaba por delante de iVoox, de Spotify. Entonces, tú, Ángel, ¿cómo ves esto del vídeo? ¿Nos tenemos que hacer youtubers o qué? Pues, a todos los que hacemos podcast, la verdad es que los que somos feos, pues nos fastidia un poco, ¿no? Yo creo, el plan que teníamos hasta ahora. Pero vamos, a ver, yo siempre digo estas cosas. Hay que coger estos estudios con muchísimo cuidado porque a ver cómo han hecho la medición, que considerar un podcast y que no, y todo esto, ¿no? Nuestra experiencia es que el podcast en vídeo tiene tirón, cada vez va a tener más, pero sigue siendo una cosa como muy, muy temprana todavía. Yo creo que hay una generación que se ha acostumbrado a escuchar música a través de YouTube, que se ha acostumbrado a escuchar, que pone YouTube en segundo plano, y en ese sentido el podcast encajaría perfectamente, ¿no? Se puede hacer sin mucho problema. Desde el punto de vista de Cuonda estamos intentando pues hacer herramientas que hagan esto más fácil y se pueda publicar directamente en YouTube o nada más subirlo y demás, pero al final yo creo que es parte de la gracia del podcast, ¿no? Siempre ha sido un formato muy libre, muy experimental, que muy basado en RSS, con lo cual cada uno escucha desde donde quiere, ¿no? De donde pueda, con lo cual si ahora la gente quiere escuchar a través de YouTube y de plataformas de vídeo, pues se puede arreglar y se puede hacer y al final lo que se trata es de llegar a más gente. Complica un poco las métricas, complica estas cosas que el podcast siempre ha tenido un poco complejas, ¿no? Pero oye, donde esté la audiencia hay que ir, ¿no? Al final es un poco la historia. Ujú. Alex, tú también estás haciendo vídeos con Matías, hacéis el Elon, a veces hacéis ahí, además son muy divertidos. Y me gustaría saber, porque tú eres posiblemente el podcaster que hace más podcast del mundo o algo así, Alex, porque es que no paras. Entonces, Es ¿de que me dónde aburro mucho. sacas el tiempo? Pues nada, yo ya tengo agendado con los servicios sociales la fecha para que me quiten a las niñas y lo único que estoy haciendo pues ya aprovechar el tiempo. O sea que... Pero vamos, a mí es que me gusta mucho hablar. O sea, y cuando poco a poco te vas dando cuenta de que puedes ganarte la vida hablando, pues imagínate. ¡Puf! Encantadísimo. Así que nada, yo cada vez que me proponen algo casi que salto. O sea, yo me apunto a un bombardeo. Hay muchos programas a los que me gusta ir de invitado de vez en cuando y otros que a lo mejor pues son proyectos más serios o proyectos de unos pocos episodios y cosas así. Pero sí que tiene mucho. A mí todo esto me interesa un montón. En el campo del vídeo es algo que Matías y yo ya, porque llevamos 200 y pico episodios entre los dos, con 2 programas semanales, uno hablando de Apple, otro hablando de nuestro amigo Eloncio, etcétera, pues ya tenemos mucha química, nos conocemos desde hace muchos años, entonces los programas salen redondos, no tenemos que decir, oye, ¿qué hay que decir ahora? ¿A qué sección vamos? No, sino que básicamente tenemos el guión, que son 2, 3 paginitas, es decir, pero estamos muy compenetrados, con lo cual el vídeo sale según lo grabamos. Y entonces eso directamente ponemos una cara a cada lado y lo subimos a YouTube. ¿Por qué? Pues que es lo que decía Ángel. Hay muchas personas que a lo mejor prefieren encontrarlo ahí o que Google al fin y al cabo prioriza mucho YouTube, porque esta es una de las cosas de estas trampas que hacen estas empresas. Así que entonces está muy bien porque muchas personas te descubren a través de allí y luego, pues eso, a lo mejor se quedan ya simplemente con la versión de audio porque nuestras caras tampoco aportan mucho. Si estamos hablando del Apple Watch, pues ver nuestras caras no te añade más que simplemente. Pero simplemente es estar en otra plataforma, o sea, como podíamos estar en tantas. ¿Podemos grabar las caras para que quede ligeramente mejor que tener una imagen de fondo con un audiograma dando saltos? Perfecto, no nos cuesta mucho. Lo intentamos hacer y vemos que queda bien. Con otros programas no es tan posible. Yo el diario me gustaría hacerlo, pero es que me pongo muy nervioso yo solo y no sé muy bien. Y ya son 5 o 6 años que no doy con la tecla de cómo pasarlo a YouTube. Pero yo lo veo más como un gancho para encontrar oyentes a largo plazo,
¿vale? Que escuchen Ujú. el podcast, etcétera. Porque los oyentes, además con el programa diario, etcétera, lo escuchan cuando quieren. Unas personas lo escuchan por la mañana según van en el coche, otras personas el sábado por la mañana se escuchan los 5 episodios de la semana, etcétera. Entonces, es un poco... Yo lo voy colgando y ya tú lo consumirás cuando quieras, ¿vale? Y eso yo creo que es un poco también la gracia. Y mucho de lo que simplemente del vídeo, pues YouTube te daba esa... ¿Cómo decirlo? Es ancho de banda gratuito, porque alojar vídeo cuesta mucho Ujú. dinero. Y los podcasts, bueno, pues a lo mejor por 5 euros al mes y cosas así, podrías alojar un podcast de éxito, pero un canal de vídeo de éxito o un vídeo podcast, que desde el principio del formato RSS, etcétera, están ahí permitidos, pues era muy complicado y muy complejo, ¿no? De hecho, vimos un montón de podcasts originales de estos en las épocas del Texila, o como se llamaban estos, en 2005 y cosas así, el Dignation y tal, que era literalmente esto, 3 tíos sentados en un sofá charlando de lo que habían leído ese día a nivel de tecnología. 2005. Y ahora parece que estamos otra vez en lo mismo 17 años después. Entonces, bueno, los youtubers también yo creo que han encontrado un nicho de contenido, los youtubers establecidos, me refiero, ¿eh? Sí, Porque eso sí. está muy bien. Han saltado muchos al podcast porque ven que es una cosa fácil de editar, una cosa fácil de producir, una cosa pausada, que les da muchas horas de reproducción, con lo cual pueden poner muchos anuncios. Y que además la audiencia fiel les gusta, ¿no? Pues es que han saltado todos. O sea, tienes desde el Logan Paul hasta los de H3H3 a nivel estadounidense que dicen, mira, me voy a poner mejor aquí a charlar en vez de ponerme a hacer cosas locas, ¿no? Y funcionan muy bien, porque la gente al final lo que quiere un poco es eso, ¿no? Gente hablando y charlando y contando historias, que al final es lo que llevamos haciendo como humanos, pues yo qué sé, 200.000 años, ¿sabes? Ujú. Molo, vosotros también hacéis vídeo, pero vosotros lo hacéis ya en formato de este encapsulado, no sé cómo llamarlo, con una creatividad ahí que se va proyectando mientras vais contando, bueno, mientras vamos escuchando el podcast. Mira, nosotros con el tema del vídeo hemos hecho un par de pruebas. Es verdad que nosotros todo el vídeo que hacemos, básicamente todo lo que hacemos, digo, en cuanto a video podcast, ¿vale? Está dentro de Spotify. Entonces sí que hemos usado el video podcast de Spotify en los 2 eventos que hicimos. Eh, y bueno, es una prueba que hicimos y que estuvo chula y que tal vez retomemos, ¿no? Pero sí, como decías, lo que ahora hacemos es usar pequeños clips de audio básicamente para redes sociales en algunas cosas que hacemos, porque sí que es verdad que no paramos de experimentar, pero vamos, como todos los que estáis por aquí, ¿eh? O sea, yo creo que lo bueno del podcast, una de las grandes virtudes y que a mí por lo menos de las que más me gusta y más me engancha, es que podemos experimentar, cambiar de un día para otro y no tenemos que pasar por el despacho del director de programación de la radio para preguntarle si podemos hacer esto, ¿no? Pero bueno, mira, yo creo que, como decía también Ángel, ¿no? Creo que el tema del vídeo, sobre todo, en mi opinión, ¿no? Y puedo estar equivocado, pero creo que sirve sobre todo para aquellas personas que todavía no se han habituado al formato podcast, pero que sí consumen mucho vídeo. Y tal vez a través de ver un día un podcast, pues pueden llegar al podcast y a lo mejor un día desconectar el vídeo, ¿no? Porque les apetece más, pues, estar cocinando o, como estoy ahora, pues paseando y ojeando cosas mientras os escucho, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que os puedo decir del vídeo, ¿eh? Que estamos Ujú. probando todavía. Bueno, pues seguiremos probando. Yo me estoy grabando hoy, además me he puesto pintón, me he puesto una camiseta limpia, me lavo el pelo y demás, que no se diga. Me he acicalado la barba, me la he recortado un poquito, porque de esto quiero yo hacer una prueba, como bien dice Molo, y vamos a ver qué sale. Tengo aquí también a 2 podcasters, a mi amigo Fran y a mi amigo Javier, y a vosotros, Fran, desde Canarias, que tiene un podcast que me encanta por su experimentación. Es un podcast muy curioso en el que el tío juega con las voces, juega con los sonidos. De verdad os recomiendo que lo escuchéis. Interinet. Y me gustaría preguntarte, Fran, ¿cómo se te ocurrió a ti eso y cómo te liaste la manta a la cabeza y dijiste, empiezo a hacer un podcast y a ver qué pasa? Hola David, ¿qué onda María? Saludos a todos. Pues eso, bueno, primero estaba yo confirmando, David, que tú no fueras un bot, porque estaba yo preocupado con lo que podemos comentar después, ¿no? Estos los bots que van a sustituir a las voces.
te iba a decir que si tú habías comido sobrasada mallorquina, pero ya cuando te oí empezar, que decías, mira, si me has jodido la Ruth de Castro, digo, esta es la vida real. Este es mi bro, este es mi compañero, y entonces sí, yo confío que de momento no te ha sustituido un bot, ¿eh? No sé si No, con no, los no, tiempos no. sustituirán a ti, al Molo, a Javier, a Pedro, a Ángel, a Ale, pero de momento confirmo que David es David. Así que con eso. Y bueno, David, tú sabes cómo dijiste que no habías hecho guión hoy, y tú sabes que bueno, porque yo soy aquí más con los podcasts que hay, yo soy como el tío Rosendo, el rockero, soy un podcaster de barrio, más que otra cosa, que no me gusta hablar de mi podcast, es una de las cosas principales, ¿no? Entonces, bueno, mis comienzos tampoco son, para tirar voladores, sino Perdona, Fran, precisamente, perdona. dime. ¿Cómo reventar una entrevista? Capítulo Exacto. 1. Exacto, No he capítulo venido a 1. hablar de mi libro. Exactamente, no he venido a hablar de mi podcast, ¿no? Exactamente. Bueno, Sino yo quiero que me principalmente, cuentes, yo quiero que nos lo sí. cuentes, porque tu podcast es absolutamente diferente a todo. Entonces yo quiero que nos expliques cómo se te ocurrió, por favor. Bueno, pues gracias por tus palabras. Yo quería venderte lo del Podcast Day, pero no me has dejado, entonces bueno, Bueno, ya luego cuenta lo del podcast de te también. voy a hacer como un umbral y tal ahí, ¿no? De que no me dejes venir a ver de mi libro, de mi podcast, pero en otra versión, ¿no? Mira, lo mío fue sencillo. A mí siempre me gustó la radio, que yo, por ejemplo, estuve aquí escuchando al gran maestro también, el Molo Cebrián, cuando estaba en Cadena 100, y yo mamé mucha radio como oyente y quería hacer radio por internet, pero como no sabía nada de los podcasts, pues de repente me encontré con, digo, ¿cómo se puede hacer radio por internet si no tienes ahí las frecuencias y tal? Y eso, ¿no? Y en 2005 precisamente, tú que también tienes tu podcast en la Cadena SER, David, me encontré con 2005, la Cadena SER publica, vamos a publicar los programas de radio, a trocearlos en formato podcast. Y empiezo a ver la palabra podcast esa, ¿no? Una palabra esa que no me gusta, te digo, una palabra anglosajona que no nos define, y que la Real Academia ha bautizado aquí como podcast, ¿no? Que le pongamos el acento que tiene las palabras inglesas en la primera sílaba, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues aquí tiene que estar lo mío. Digo, aquí tiene que estar y vamos a lanzarlo. Pero claro, yo tenía una cosa que decía, mira, yo no estoy encantado de conocerme. Ya digo, yo no soy de los podcasters que presumo que qué micro tan grande tengo y qué caro lo tengo, sino que soy un tipo normal, ¿no? Entonces digo, mira, a mí lo que sí me va a aburrir hacer el podcast es con mi voz nada más y escucharme a mí solo, ¿no? Entonces recuperé algo también de la radio que se hacía, que era hacer con personajes, ¿no? Por ejemplo, los grandes Gomas Puma, ¿no? Siempre han tirado de personajes también. Y gente aquí en Canarias, humoristas que tiraban de personajes en la radio, ¿no? Digo, pues vamos a hacerlo con personajes y así no lo hacemos una voz. Aparecimos entonces y fuimos 3 voces, que éramos yo y Interinet, hasta que al final ellos me echaron a mí y se quedaron ellos dos y bueno, el éxito fue para ellos. Y entonces, mira, nosotros queremos ser como el Molo Cebrián, queremos ser como David Herráez y nada, entonces ya me dejaron a mí tirado y yo me he quedado pues ahí en el backend, ¿no? En la trastienda, pero realmente los que mantienen el podcast son ellos y ese sería en resumen, ¿no? Ya digo, él no quiere hacerlo solo una voz, porque yo creo que también los podcasts, como haces el tuyo, David, cuando charlamos varios, yo creo que enriquece mucho más. Como pasa Entiende tu Mente, ¿no? El formato que tiene el Molo son 3, hablando de psicología, en formato de 20 minutos. Yo creo que eso cala, ¿no? Entonces, creo que es una de las cosas que también, que por eso está tirando mucho también el vídeo. Pues cuenta que ahora también las generaciones jóvenes, como dicen, como pasa en Twitch y pasa en YouTube, escuchan incluso y no están viendo, pero lo utilizan como radio. Le ponen tweets y lo dejan como una radio, ¿no? Y te lo dicen, mira, como al final el streamer tampoco cambia el plano, pues tampoco tengo que estar tan pendiente de él, ¿no? Y lo puedo poner como radio, ¿no? Entonces eso es lo que también está cambiando. También hay que recordar que los de Estados Unidos, con lo del Podcast Day que viene ahora, que estamos celebrando, es que hace ya años que por YouTuber están los podcasts en vídeo. Y tú lo buscas ahí, podcast de vídeo en inglés, y te salen a patada. Es decir, que ellos también llevan ya años haciendo el podcasting en vídeo. Y recordar que el podcast también es audio y vídeo. Entonces, ante eso creo que está claro que la tendencia va a seguir siendo de esas generaciones jóvenes que se han criado con YouTube bajo el brazo, y bajo el móvil en este caso, y que al final te tienes que ir también, como digo yo, a donde está la gente que te va a escuchar. El audio yo creo que va a quedar un poquito más para los románticos, para que les gusta la edición, jugar con los sonidos, como decía, como a María, que le encanta aquí jugar con los efectos de Twitter Spaces, ¿no? Los que les gusta hacer juegos, eso, pues el audio tenemos eso. Como dices tú, David, no te tienes que estar para el audio, pues cortando el pelo, acicalando, te deja mucho más libertad, siempre, ¿no? Te deja ser más tú. Y el vídeo, pues siempre tienes que estar más controlando el plano, cómo vas a salir, y eso pierdes, ¿no? Yo reconozco que en el audio me encuentro mejor que en el vídeo, pero también, evidentemente, nos tenemos que actualizar a las generaciones, que como digo, la radio le está dando la espalda y los podcasts tenemos la oportunidad de no darle la espalda a los jóvenes.
Muy bien, Fran. Me encanta escucharte. Además, me gusta mucho el acento que tienen los canarios. Es como muy dulce. Es muy agradable Gracias, escuchar, David. sinceramente. Gracias. No como este acento feo y asqueroso que tengo yo, que a veces me dicen que parezco maño y digo, pero si he estado 2 veces en Aragón. Javi, querido Javi, ¿a ti cómo Buenas. se te ocurrió empezar con tu podcast? Porque además, tengo 2 preguntas para ti. Una, que nos cuentes cómo se te ocurrió. Y la segunda, si tú crees que es necesario para liarse la manta a la cabeza y empezar a grabar, tener ya todo el equipo, como hay muchos que dicen, no, yo es que no tengo micro, es que no sé qué, o lo importante son las ganas. Bueno, voy a empezar por el final. Lo importante son las ganas. Son las ganas y tener una idea, ¿no? Saber algo de lo que quieres hablar, tener pasión por algo, algo que sepas que te va a apasionar, porque esto lo he explicado muchas veces. Empezar un podcast es de las cosas más sencillas que hay. Necesitas muy pocos elementos de hardware y muy pocas cosas para empezar. Con un móvil puedes grabar y publicar un podcast a través de aplicaciones como Anchor y alojarlo en Spotify y que esté ahí, ¿no? El problema no es grabar el primer episodio, el problema es grabar el episodio 424 o el 580. El problema es seguir. Tienes que tener algo que te apasione mucho, que realmente sea una cosa que te apetezca hablar de ello, ¿no? Y que te resulte, en principio te va a resultar natural y fácil hablar de algo. Lo que pasa es que va a llegar un momento en el que, por muy experto que seas en un tema, se te van a acabar los temas y te va a resultar complicado, sobre todo si es un daily, ¿no? Como graba el señor Alex Barredo, que bueno, él habla de la actualidad y quizás pueda sacar noticias o cosas de las que hablar, pero si no es muy complicado, ¿no? Incluso en un daily es muy complicado, ¿no? Tener algo que contar todos los días. Y desde luego, en cuanto a las herramientas, yo creo que no hay que obcecarse con eso, hay que pensar un poco más en la idea, en desarrollarla en tu cabeza, en grabar unos episodios piloto y luego empezar a publicar, y vas a aprender publicando, vas a aprender con el feedback de la gente. Todo eso es lo que te hace evolucionar, pero yo creo que no hay que obcecarse con el tema del hardware. Y en cuanto a los inicios, pues el mío fue un inicio quizás un poco raro, porque yo sí que tenía ganas de comunicar desde hacía mucho tiempo. No sabía muy bien cómo, porque no me sentía muy a gusto con el tema del vídeo, y grabar o publicar en YouTube era algo que era una barrera casi más psicológica que de otro tipo. Y el podcast sí que me había atraído desde hacía mucho tiempo, porque escuchaba podcast y me gustaba el formato. Me movió, pues como lo que me movió para empezar con todo el tema de Tecnoa 21, que era dar un poco no de formación, pero sí, no sé, poder explicar ciertas cosas de la tecnología para gente que es quizás más ajena a la tecnología, es decir, hacerla un poco accesible para los profanos, ¿no? Y tenía en mente, la idea con la que empecé todo esto tenía en mente a mi padre, ¿no? Para cómo explicarle las cosas a él y cómo cada vez que tenía mi padre, por poner un ejemplo en la familia, ¿no? Yo creo que todos en nuestras familias tenemos a alguien a quien le tenemos que acabar explicando las cosas, ¿no? De cómo se hace esto, cómo se hace lo otro y por qué esto es así, por qué esto es asá. Y bueno, pues pensé en grabar un podcast para explicar cosas de la tecnología a la gente que quizás es un poco más profana en el tema y quiere saber más, pero a lo mejor pues está un poco más distanciada por esa barrera que la propia tecnología muchas veces nos impone, ¿no? Y así empezó un poco el proyecto. Al final, lo que más estabilidad he mantenido en el tiempo es el podcast, porque me lo he tomado muy en serio. Eso es una de las cosas que también suelo decir. Hay que tomárselo muy en serio, porque si no es fácil perder, sobre todo cuando no hay una motivación económica de por medio, es decir, cuando no estás remunerado, es decir, no estás grabando y publicando porque estás obteniendo un retorno económico. Si no hay ese tipo de compensación económica y tú lo estás haciendo digamos, por amor al arte o porque te gusta mucho el podcasting y comunicar, tienes que ser muy constante y planificártelo mucho y crearte guiones y planificar la temporada y estructurarlo todo bien. Y tienes que pensar como un profesional, aunque seas un amateur, ¿no? Yo soy amateur, siempre he sido amateur, y creo que aunque me profesionalice el día de mañana cobrando económicamente por esto, voy a seguir siendo siempre un amateur, ¿no? En mi cabeza. Y así es un poco como lo enfoco yo. Claro. Bueno, yo creo que todos aspiramos en esta vida a ser Alex Barredo, con perdón, o Molo Cebrián y vivir de esto. Yo creo que es a lo que aspiramos, porque al final estamos aquí, nos gusta, nos lo pasamos teta con los podcasts y yo quiero ser Alex o yo quiero ser Bolo, así de claro os lo digo.
Tenemos también aquí a Hugo Blanes y ahora mismo no me estáis viendo, me estáis escuchando, pero os bozo una enorme sonrisa porque Hugo hace el podcast Friki y el podcast Friki es muy friki y todos los que somos un poco frikis, no estoy diciendo que yo lo sea, por supuesto, porque no lo soy, entonces disfrutamos mucho de escucharle. Y el caso de Hugo, pues también es un caso que me gustaría escuchar porque hay que ser muy friki para que se te ocurra hacer un podcast como el tuyo, Hugo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues la verdad es que sí, hay que ser muy friki y ser de esas personas que cuando estás en una conversación y alguien saca un tema de esto, se te ilumina la cara y dices, ahora os calláis y me escucháis durante 5 minutos, ¿sabes? Contando cualquier mierda de que si... ¿Os habéis dado cuenta en esta escena de El Señor de los Anillos que se le cae, tal? Pues lo mismo. Y al final dije, ¿y por qué no hago esto? Y lo grabo y a ver quién me escucha. Y bueno, pues así llevo casi 200 episodios. ¿Llevas ya 4. cuatro Bueno, años? este es el tercer año Cuatro. que lo hago ya. Sí, empecé, Este es el tercero. empecé 2 Este es el semanas antes de tercero. la pandemia. Sí, Está bien, fue está como bien. muy decir, bueno, pues ahora lo hago diario. Pues como tengo tiempo, pues lo hago diario. Muy bien. Y bueno, a ti temas te sobran, desde luego, y más en esta maravillosa época de oro que estamos viviendo, que esto que voy a decir ahora suena topicazo, pero es cierto que los que recibíamos gorrazos en el colegio y se reían de nosotros porque íbamos siempre con los cómics debajo del brazo, estamos viviendo una infancia, una nueva infancia, ¿no? Superhéroes por el cine, mangas por todas partes, la vida es maravillosa, ¿no? Series del Señor de los Anillos. Totalmente. Entonces, en tu caso, Hugo, la Sí, inspiración es es que fácil de yo encontrar, digo mucho me imagino. que es muy fácil ser friki a día de hoy. Lo duro, y no lo digo como Claro. algo de recriminar, sino que lo duro era ser friki hace, pues, 30 años, 30 35 años. años. O sea, te 40 miraban años. raro. ¿Te Sí. gustaban las Tortugas Ninja? ¿De qué vas? O sea, pues así todo. En vez de jugar al fútbol, te gustaba jugar con la Game Boy. Pues eso no era lo normal. No era normal. Y ahora sí. Ahora el raro casi es el que le gusta todo lo que le gusta a todo el mundo. Bueno, es que a todo el mundo le gusta ya lo friki. Hay que buscarle un nombre nuevo, porque yo creo que ya ha dejado de ser friki y ya es mainstream directamente. Todo el tema de los superhéroes, todo el tema de la fantasía, los videojuegos, o sea, es que ya no es algo de nicho. Yo creo que ahora es algo común. Uh-huh. Y el resto de todos los maravillosos amigos que estáis aquí arriba, ¿de dónde sacáis la inspiración? Porque alguno de vosotros lo tendrá más fácil, pero algún otro lo tendrá quizás más difícil. Cuando digo inspiración me refiero a sacar los temas para el día a día. Venga, ¿quién se anima? Ángel, o Alex, o Molo, Pedro. Vaya melón has abierto. Venga, Molo, que ibas a hablar. Venga, no, yo muy rapidito. En nuestro caso es muy fácil, los oyentes nos lo proponen, tenemos un buzón de voz y nos comentan por dónde tirar. Y luego algunas otras secciones que hacemos diferentes, yo qué sé, pues ahora estamos jugando a hacer otros formatos más narrativos, ahí lo que nos apetece, ¿no? Pero en general hasta ahora, la gran mayoría de los contenidos, los oyentes nos han aportado. Hemos tenido suerte ahí, ¿eh? Jolines, sí, mucha. Alex, que tú habías abierto el micro también. ¿Tú de dónde sacas tu inspiración para, por ejemplo, el Hacía Falta? Hacía Falta, no hemos hablado de él. Hacía Falta es uno de los podcasts más divertidos del mundo. Yo me meo cada vez que os ponéis a hablar ahí, Edu y tú. ¿De dónde sacáis los temas? No lo sé, nuestras vivencias y cosas así. Y realmente cada vez que pensamos en alguna cosa que se nos ha ocurrido y tal, tenemos un grupo de Telegram, que solo estamos Edu y yo, y se llama Hacía Falta Cajón de Cosas. Entonces simplemente ponemos una palabra que nos sirva para acordarnos, ¿no? Un poco de mnemotécnica de esta. Para luego, en algún momento de la conversación, que nos ponemos a grabar irregularmente cuando bien podemos, decir, oye, mira, ¿te acuerdas que el otro día fui a no sé qué? Y de ahí que vaya surgiendo la conversación. Y al final ya son muchísimos años y la gente lo que quiere escucharnos es cualquier barbaridad de lo que nos haya pasado, etcétera. O sea, lo que no, la gente no quiere comentarios sesudos ni nada. O sea, en ese sentido tenemos mucha suerte, claro. Yo recuerdo con especial cariño la masterclass de sartenes que dio Edu hace años,
que fue épica, Sí, y el famoso episodio del Pladur. Lo que el sí. Pladur fue maravilloso. El Pladur sí que lo planificamos un poco porque era como el episodio 100 y era en plan, venga, vamos a hablar de cualquier cosa que nunca hayamos hablado. Y me parece que primero o la segunda idea fue el Pladur. Y yo creo que ese sí se ha quedado mucho. O sea, yo lo escuché hace poco, otra vez, después de años, y dije, vaya castaña de episodio. Pero suele ocurrir que cada vez que acabamos de grabar y decimos, madre mía, que no sé esto cómo lo vamos a poder publicar, etcétera. Digo, corta las partes más aburridas, lo que sea de esta conversación, porque a lo mejor desviamos tanto que no merece. Y luego tú lo coges, lo deja y la gente es lo que más les gusta. O sea, que es una cosa que no tenemos bien atinado qué es lo que va a gustar y qué es lo que no. Porque ya digo, o sea, a veces cosas que llevamos tiempo pensando y decimos esto lo quiero contar, no sé qué, y la gente lo ignora. Y luego cualquier chorrada, cualquier comentario suelto, resuena mucho con la gente y les gusta. O sea, eso es un poco un misterio. Sí, sí. Pedro, vosotros, aunque no lo parezca, porque claro, uno puede decir, "Ah, es que Apple", pero claro, estar permanentemente con Apple, yo a veces pienso si no se te acabarán los temas y tendrás que reciclar Yo, cosas de, viejunas. yo siempre cuento esto que a mí me pasó el efecto Arguiñano, ¿no? Cuando empezamos con Apple Esfera en 2006, que es que vamos ya para 17 años publicando en Apple Esfera, que es una barbaridad. Cuando empezamos Apple Esfera, yo recuerdo que el primer mes salimos encerrado publicando todos los artículos antes de que el público supiera que la existencia de la página, para, bueno, que cuando entraran tuvieran un mes de contenido, por lo menos para que fuera un producto atractivo, ¿no? Y yo recuerdo que cuando bueno, me ficharon y tal, oye Pedro, tal, aquí pues, publicar cosas de Apple, y yo decía, ostras, pero ¿se puede hablar tanto de Apple? Es que no sé si yo os iba a ver para cada mes o como para un año. Y yo recuerdo que a Arguiñano le hice una entrevista cuando lo ficharon para su programa de cocina y le dijeron, oye Arguiñano, quiero que hagas un programa de cocina cada día. Y Arguiñano dijo, ah, vale, de puta madre, muy bien. Y luego pensó, ostras, no sé si tengo tantas recetas, ¿no? Pero mira, Arguiñano, ahí sigue el tío en la cocina y Apple Esfera sigue y la verdad es que se pueden hablar muchísimas cosas también porque a nosotros nos gusta y enlazando con lo que hablábamos antes, también ha comentado Javier y lo que ha comentado Alex, sobre todo con el tema de la experiencia personal, ¿no? Ya puede ser Pladur, las sartenes y en el caso de Apple, que son los podcasts que tenemos nosotros, nos gusta hablar de Apple desde un punto de vista que es más de sensaciones, ¿no? Porque muchas veces todos hemos visto, yo empecé viendo presentaciones de Apple en casa de mis padres y yo flipaba, ¿no? De ver todo aquello, pero siempre me quedaba el rollo de decir, oye, ¿pero qué pasa antes de la presentación? O sea, ¿cómo llega la gente allí? ¿Qué hay fuera? ¿Cómo, sabes, todo lo que hay alrededor? Y yo sé que tú, que has venido a la inauguración del Apple Park, nada más ni nada menos, que Ángel también ha estado por allí, saben que todo aquel contexto es importante porque es parte de la mitología de la marca, ¿no? Y también es un punto de vista muy valioso, porque sitúa al oyente, al lector y al entusiasta de la marca, pues en lo que realmente hace Apple, ¿no? Sobre todo desde que salió el Apple Park, que es casi un nuevo producto de ellos. Y básicamente, pues hacemos eso. Nosotros en Apple Esfera lo tenemos más sencillo porque como al final cogemos la noticia o las noticias de la semana, las comentamos, le damos un punto personal, ¿no? Que el podcast es lo que comentábamos antes, de decir, oye, pues cuando escribimos un artículo muy experiencial, pues que venga la gente que lo ha escrito y que nos lo cuente, ¿no? O invitamos en algunos directos en la pandemia, por ejemplo, tuvimos a Ángel que vino, tuvimos a Víctor Abarca que también vino a contarnos cosas y eso a la gente le gustó mucho, ¿no? Y para esta nueva temporada queremos contar con más gente y ya desde aquí ya te aviso que a ti te llamaré para que nos cuentes tu época por allí para que nos des tu punto de vista, ¿no? Del mundo, o sea, que ya está fichado. O sea, Y yo creo que es algo muy básico. sí, sí. O sea, quieres a un abuelete, ¿no? Que te cuente ahí sus experiencias primeras en los viajes de Apple. Es eso. Bueno, yo quiero experiencias y bueno, pues tú tienes experiencias, pues, perfecto, me vienes perfecto. Sí, sí. Antes ha salido un tema, pero que voy a volver luego. Pero antes le quería preguntar a Ángel una historia que me parece muy interesante y es sobre las temáticas. Porque hoy aquí pues tenemos a expertos en tecnología, en humor, en psicología. Bueno, lo digo por la temática de los podcasts que ellos hacen, ¿vale?
Pero últimamente parece que como todo el rollo de los crímenes y todo esto está muy en boga, está subiendo mucho. De hecho, mi mujer no escucha otra cosa. Conozco a más gente en mi entorno que solo escuchan podcasts de crímenes, que a veces los oigo y digo, pero si eso es el audio de un documental, porque es que suena a documental y te das cuenta de que es el audio de un documental de la tele, pero que lo han reconvertido en podcast. Ángel, tú que estás al frente de una plataforma de renombre, ¿esto es una moda pasajera o va a ser mainstream, como han dicho por ahí? Bueno, no sé si es mainstream. Vamos a ver. Esto me hace gracia porque suena como muy despectivo, pero no es así, ¿no? Cuando empezamos, cuando decíamos que el podcast en España estaba como a 2 años de donde estaba en Estados Unidos, y quedaba mucho por hacer y demás. Y la gracia de todo esto es que los podcasts de crímenes se subieron de moda aquí en Estados Unidos como hace 2 años. Siguen estando de moda, ¿no? Pero el boom, digamos, fue hace como 2 años y ahora en España estamos en ese nivel de la rampa de subida, ¿no? De que todo el mundo quiere escucharlos. Y de hecho aquí ya tienes el comentario meta a eso, ¿no? La serie de solo asesinatos en el edificio, por ejemplo, pues es un poco la reacción meta al tema de los podcasts de crímenes. Eh, Van cambiando. Yo creo que estos son. Te acaba cansando un género porque ya te has escuchado muchas veces, ¿no? Es un poco lo que suele pasar, ¿no? Después de una temporada larga de podcast de crímenes, llega un momento en el que ya has cubierto la mayoría de los crímenes y ya también es un poco. No la mayoría siempre de crímenes, ¿no? Pero ya has cubierto ya un poco la variedad máxima y empiezan a sonar todos un poco repetitivos. Y también llegaremos a eso, yo creo. Pero sí, ahora están un poco en boga y, oye, muy bien, se están haciendo cosas muy buenas. Ujú. El tiempo, porque de todos los que estáis aquí hay duraciones muy variables. Alex hace, bueno, desde el mixio que es diario y que dura 10, 12 minutos, 15, hasta pues los más largos, el Hacía Falta, el Elon. Molo está en una duración intermedia, Pedro Aznar hace una duración larga, Hugo, según cómo le va o cómo le viene, porque hay días de 15 minutos y hay días que te duran 40 o 50. ¿Cuál diríais que es la duración ideal para un podcast? A ver quién se moja. 31 minutos y 20 segundos. Más allá de eso ya mal. Por ejemplo, Yo, ahí ya tenemos yo, un yo dato. digo, yo digo lo que dura Binarios cada semana. Y si una semana dura 50, esa es la duración ideal. Y si una semana dura 30, esa es la duración ideal. O sea, que no hay una duración que te garantice el éxito, podríamos Yo, decir. yo voy a romper una lanza aquí porque esto es muy de consultora, ¿no? Pero al final, cuando me viene un cliente y me pregunta, oye, y estamos haciendo este proyecto, ¿cómo lo hacemos? Y me pregunta, ¿y cuál es la duración? Yo siempre doy la misma respuesta enlatada, que es, lo ideal es entre 20 y 30 minutos, ¿vale? Porque es el tiempo que la gente tiene para escuchar si está en un trayecto en coche, o si va a sacar al perro, o va a sacar lo que sea, ¿no? O a comprar, o lo que sea. O va en el tren. La verdad es que cada podcast pide una duración diferente en base a cómo es el podcast. Y al final, cada podcast tiene su duración y yo creo que se puede planear desde el principio, pero es la típica cosa que acaba saliendo sola tarde o temprano, ¿no? Al final, cuando ya llevas hechos 15, 30 episodios, si has empezado con un podcast que es muy corto, te das cuenta que se ha empezado a alargarlos poco a poco. Si has empezado con uno muy largo, te das cuenta que lo vas acortando porque al final la gente se te aburre y al final le acabas encontrando ese punto perfecto para tu audiencia y es cuando empiezas a evolucionar todo el formato, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión que se resuelve sola gracias a que el podcast no tiene los límites que le impone la radio, ¿no? Un programa de radio que dice, bueno, es que tienes este slot y es de tal minuto a tal minuto, pues puedes experimentar un poco y eso. Y si al principio vas y te has pasado y piensas que te cuesta llenar los minutos, pues lo haces un poquito más corto la siguiente vez y al revés. Uh-huh. Javi, que acabas de levantar la mano, ¿tú qué opinas del tema de la duración? Como Ángel y bueno, sí, en general, yo creo que no hay una duración concreta que digas, tiene que durar esto, ¿no? Es más, yo te voy a poner como ejemplo mi propio podcast, no me gusta, pero te lo voy a poner como ejemplo. No hay una duración concreta, porque yo cuando hago entrevistas, que publico una entrevista el primer viernes de cada mes, pues tranquilamente me voy en torno a 1 hora, 45 minutos, 1 hora. El resto de los episodios suelen rondar los 30 minutos, pero a veces pues el tema no da mucho de sí y a mí lo que menos me gusta es divagar y se queda en 20 o unos 19, 20 minutos. No hay una duración concreta y determinada. Si estás con un entrevistado y es que es oro puro y la conversación fluye natural y es que hay muchas cosas de las que hablar y se te va 1 hora y cuarto, 1 hora y media de entrevista, pues perfecto. Si el episodio que tú vas a tratar ese día
no tiene mucho o crees que no tiene mucho o ya has dicho lo que tenías que decir, lo cortas y se acabó. Esto no es una radio comercial en la que tengas un espacio concreto, no es televisión que esté todo medido, no vas a jugar con el oyente, más o menos el oyente ya sabe que cuando tú publicas una entrevista, pues son episodios más largos que si es, o una charla entre varias personas, es un episodio más largo que si es un episodio, un monólogo prácticamente tuyo, ¿no? Pero no hay una duración concreta y determinada. Sí que es cierto que los dailies, los podcasts diarios, pues suelen tener una duración estándar pues que no supera los 20 minutos y que suele rondar pues el cuarto de hora, 10 minutos, 15 minutos, 20, pero más que nada porque, porque la gente tiene cosas que hacer y no es fácil sacar tampoco ese tiempo, ¿no? Entonces ya no solo es por el podcaster, sino porque a lo mejor el formato tampoco no te pide más, ¿no? Creo que no hay una duración determinada, eso lo decides yo creo que tú, incluso a lo mejor tú y tu audiencia, ¿no? Si tú luego te fías un poco de las estadísticas, de las descargas, vas a ver qué es lo que funciona mejor y peor y luego tú pues decides si quieres seguir por la línea que a tus oyentes le gustan o si prefieres seguir tu propia línea, ¿no? Y pasar un poco de la audiencia. Lo normal es escuchar a tu audiencia, ¿no? Tengo Venga, mucho interés. Ay, perdón. No, Pedro. sí, en el caso nuestro, precisamente esto lo pensamos cuando estuvimos viendo formato híbrido Twitch podcast. Y es que, claro, en Twitch, cuando empezamos a grabar, nos dimos cuenta de que si haces interacción con la gente que viene a vernos, pues al final se te alarga más, ¿no? Tú una conversación plana de media hora en un podcast, igual se te va a 45 minutos, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que 45 minutos en un formato que funciona en podcast y en Twitch se queda un pelín corto, ¿no? Pero luego lo que hacemos es el truco que os he contado, ¿no? Estar unos minutos por delante y por detrás hablando con la gente de Twitch y despidiéndonos de la gente de Twitch, pero en el podcast ponemos la parte central, que es la que realmente tiene la interacción con la información y todos los comentarios de la semana. Con lo que, en principio, la duración estimada, yo creo que estoy muy de acuerdo con Ángel, yo creo que media hora es un formato perfecto porque además es lo que es el desplazamiento medio, ¿no? De cuando vamos a algún sitio, ¿no? Si es más de media hora, pues igual ya no dudamos en poneros un podcast o no, no, media hora es algo muy escuchable y yo creo que es una buena media para muchos podcasts que si no se hacen muy largos o tienes que oírlos en dos partes, ¿no? Pero bueno, cada uno yo creo que al final lo que comentabais de que la audiencia también juega a tu favor y te va diciendo, oye, pues igual no pasa nada por hacerlo más largo porque os escuchamos o estamos aquí en Twitch, queremos más, ¿no? Muchas veces hemos ido a despedirnos de Twitch y la gente seguía haciendo preguntas o seguía queriendo que enseñáramos algo, ¿no? Con lo que eso también ha sido valioso. Uh-huh. Bueno, no sé si os estáis dando cuenta, os estoy haciendo encerronas con las preguntas, porque lo que quiero es que más gente se anime a hacer podcast. Entonces os voy preguntando, bueno, ¿de dónde sacáis la inspiración? ¿Cómo empezasteis? ¿Hace falta tener mucho equipamiento? No sé qué. Porque esto, que es un podcast, el Ciberdiario, que ya sabéis, parte de la familia de Cuonda Podcast, lo vamos a ir publicando así troceado a lo largo de toda la semana. Y el viernes, en la última parte del espacio del episodio, podríamos decir, habrá un sorteo. Habrá un sorteo porque, igual que se han animado este mogollón de bellísimas personas que tenemos hoy aquí hablando a participar, pues hablamos con Audio-Técnica, que es esa marca que conocéis seguro de sonido, y les dijimos, oye, con motivo del Día Internacional del Podcast, ¿por qué no os enrolláis y nos regaláis algo para, a su vez, regalar a todos los oyentes del Ciberdiario? Y ahí está que nos han cedido un kit compuesto por un micrófono y unos auriculares espectaculares. Pata negra, ya os lo digo, pata negra, tanto los auriculares como el micro, y los vamos a sortear. Entonces, tenéis que estar atentos a lo largo de toda esta semana porque publicaremos varios tweets explicando qué hay que hacer para participar en ese sorteo. El sorteo luego pues se hará pues directamente de forma electrónica con una web de estas de sorteos que hay, que no sé ni dónde la voy a buscar, pero algo encontraré. Y entonces, pues para uno de vosotros, porque la idea es que hagamos más podcasts. Y ahora es cuando a todos los que estáis aquí os pregunto lo mismo. Un consejo para alguien que quiere empezar a hacer su podcast
y no tienen ni idea de por dónde arrancar. David, si me permite, ahora primero. Venga, yo recomendaría que no hagan podcast de entretenimiento. Porque podcast de entretenimiento, como en el caso mío, porque me ha mandado un mensaje el manager mío, que soy yo mismo, me ha mandado un auto WhatsApp, y dice, oye, tío, no has dicho de qué va el podcast tuyo, es que vende fatal el podcast tuyo, como siempre, ¿no? Entonces, pero bueno, que eso no es lo importante, sino que no recomendaría hacer entretenimiento en estos tiempos, porque es muy difícil hacer reír y entretener. Y se me dice, ¿por qué no te pusiste a hablar de tecnología y ya está? Y eso, siempre estoy arrepentido porque me meto en los charcos que me meto y después no sé muchas veces ni salir. Ya digo, el ejemplo lo tuvimos en España con Goma Espuma en la radio. A ellos les costó mucho que entendieran que se podía vivir de programas de humor en la radio. Pues se los ponían en las madrugadas, en sus comienzos del Flexo, después Goma Espuma, y les costó mucho. Entonces también entretenimiento cuesta mucho para conectar con la gente. Hay podcasts que lo consiguen, pero eso sí lo recomendaría. No se dediquen ahí a eso, David, al entretenimiento, sino dedíquense a otras cosas porque te metes en unas historias que puedes no salir. Pero ahora te voy a dar yo aquí, te voy a llevar la contraria, Fran. Sabes que no suelo hacerlo. Dale. El podcast más escuchado en España es de entretenimiento. Exacto. Que es el que hacen Buenafuente Exacto, nadie sabe el nada. otro. Nadie sabe nada, exacto. No me salía el nombre. Exacto, son ellos, pero evidentemente con una trayectoria que ellos ya tienen como humoristas, evidentemente, que ya sí tienen bastante ganado anterior, ¿no? Lo que pasa es que lo han adaptado, sobre todo también en vídeo, han pegado más en YouTube también que en audio, han pasado también a la plataforma HBO en televisión para hacerlo ya más internacional todavía, ya lo hacían por YouTube. Pero eso, evidentemente, son el ejemplo mayor de entretenimiento, pero es muy difícil llegar a ese nivel de ellos que han llegado, y además que saben que es un podcast basado en improvisación. Pero ya digo, es el arte que ya traían ellos dos y que lo han usado, por eso digo que a mí es lo que me enamoró. La radio me enamoró en su momento, pero a mí el podcast lo más que me enamora es el formato libre que te da, ¿no? Es un formato muy abierto a que tú crees de todo, y por eso lo puedes adaptar en audio, en vídeo, de otras formas, puedes jugar mucho con ello, ¿no? Entonces eso es una esencia que no podemos perder en los podcasts, ¿no? Ese juego que nos da, ¿no? Bueno, pues ya tenemos la primera clave. No hagas un podcast de entretenimiento. Venga, más claves. Y más luego consejos. como Venga, todos Mari. como todos le vamos a llevar la contraria, te aseguro que de aquí van a salir 2 o 3 podcasts de entretenimiento. Amiga, Mariet, tú sabes que yo también te quiero, Mariet. Muchas gracias. Te adoro, Fran, te adoro. Sabes, a mí el que me enseñó a empezar a hacer podcast y por fin ya lo vamos a lanzar el mío es el buen Fran. Entonces, aquí vamos, ya hay un podcast de psicología también. Oh, vaya. Molo, te acaba de salir competencia, ¿eh? Desde el otro lado del charco. Él es el Oye, pero tienes buen rol, tienes buena onda. Que aquí no hay competencia, aquí hay comunidad, no, todo lo contrario. Ahí estamos. Al contrario, nos vamos a enriquecer con uno y otro formato que tenemos, pero también va de psicología y ya pronto estará al aire, yo te aviso. Muy fenomenal. Genial, ¿no? Pues a por ello, ¿no? Mira, ya aprovecho la bola y cuento. A ver, yo fíjate, opinión también, como digo, todo aquí personal, ¿eh? Yo sí que creo que mucha gente me escribe y me cuenta y me dice, habla de, oye, ¿cómo conseguir éxito en un podcast? Tal. Y la palabra éxito es muy subjetiva, ¿no? El éxito depende de cada persona. Yo siempre he pensado que éxito es pues hacer algo que te gusta y, oye, y que lo puedes hacer durante mucho tiempo, ¿no? Entonces yo diría que tires de pensamiento en primera persona, de qué te gusta. Antes hablas de duración. Mira, la respuesta que yo también en cuanto a duración, yo hago los podcasts en el timing en el que yo no me aburro. Es decir, si yo continúo y me estoy aburriendo, no continúo. Igual que pasa con las temáticas. Yo hago varios podcasts, no solo entiende tu mente, hago varios y todos lo que busco es pasármelo bien y hacer cosas que me entretengan y que a mí me gustaría escuchar. Entonces es la clave que dejo aquí, ¿no? Que hagáis cosas que os gustaría escuchar y de la forma en la que a vosotros os gustaría escuchar. Y como estamos en Internet y hay millones y millones de oyentes, es decir, nuestro target es, bueno, pues no es infinito, pero es muy grande, estoy convencido que habrá un montón de personas que justo les gusten las mismas cosas que te gustan a ti. O sea, que piensa lo que te gusta a ti, pensamiento en primera persona, tira a lo tuyo y, oye, si funciona, fenomenal. Y si no, pues también fenomenal, porque te digo una cosa, que hagas algo que no te gusta y funcione, para mí no es un éxito, es un fracaso. Así que bueno, ahí lo dejo y con eso creo que me despido, David. Pues muchas gracias, Molo, muchísimas gracias y me lo apunto.
Vete a descansar, vete a cenar, vete a... Abrazote a todo el mundo. Venga, Un Molo, abrazo fuerte, abrazote, fiera. Molo. Muchas Un abrazo, gracias. Molo, por ahí te mando mensaje. De la competencia. Chao. No, del estreno, como Exacto, padrino de exacto. estreno. Hay que Bueno, hacer buen spam del bueno. Hay que hacer. como nos hemos alargado, con todo el amor del mundo, cuando os tengáis que ir, me decís, oye, chato, que yo ya me tengo que ir, que tengo a los niños Sí. ahí prendiéndole fuego a la cocina Y y que me bajo, ¿eh? yo, Pero yo antes, que... Bueno, continúa. ¿quién hablaba? David. Pedro. Ah, Yo, Pedro, Pedro, adelante, sí. adelante. No, yo quería comentar precisamente en la línea que comentaba Molo. Yo recuerdo cuando empecé a hacer 412, que como decíamos antes era la prehistoria de los podcasts, ¿no? No había muchas ideas, sí que había, lo que pasa que no había mucho conocimiento, cómo empezar, cómo hacer yo. Al final creo que aquí lo más importante, yo en aquella época me fijaba mucho de los podcasts que hacía Topo Pardo, que era un chico que hablaba sobre Linux. Y eran unos podcasts que el tío tenía una pasión por el sistema operativo y cómo explicaba las cosas y me encantaba cómo lo hacía. Entonces yo me di cuenta que yo tenía esa misma pasión por el mundo Apple, pero no había ningún podcast sobre Apple que hablaba en esos términos, ¿no? Y ahí yo creo que me di cuenta de que la clave de todo esto, porque hemos comentado, ¿no? Antes también que, oye, que todos tenemos un montón de cosas que hacer en el día a día, que no todos somos Alex, que gana pasta con esto, solo con esto, ¿no? Alex, te va a tocar pagar la cena, ¿eh? Sí, tío, No, yo a mí te no vas a tener que no pagar me algo. busquéis. Y aquí lo importante es un poco totalmente la pasión, ¿no? Yo no puedo estar más de acuerdo porque pero la pasión para todo. Yo trabajo en Apple Esfera y aparte tengo otro trabajo aparte como ingeniero, ¿no? Y yo si no fuera de esta pasión por Apple, pues seguramente el trabajo en Apple Esfera ya me lo hubiera dejado hace muchos años. Y para el podcast es todavía más importante porque tú cuando haces un podcast se nota enseguida en la voz la pasión, que tienes ganas de comunicar. La gente lo nota, la gente conecta contigo de una forma especial cuando detecta que tú también estás haciendo algo de forma especial y eso te obliga, no que te obliga, sino precisamente no te obliga, te apetece sacar ese tiempo porque no lo ves como un rato en el que tienes que ponerte a grabar, no porque toca, sino que lo ves como un rato en el que desconectas un poco de a lo mejor de todos los líos que tenemos en el día a día y estás en este pequeño momento de tu hobby, de tu afición o de ratito que compartes con gente, como dice David, que antes leíamos cómics en el colegio y ahora pues tenemos estos podcasts, ¿no? Y eso es muy bueno y a su vez muy especial, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta para poder continuar. Y ya también con esto me tengo que despedir, chicos, así que ha sido un completo Muchas placer gracias, estar aquí con Pedro. vosotros. Ha sido un honor tenerte aquí. Muchas gracias por venir, Pedro. Y vamos con Ángel, que tiene críos. Bueno, y Alex también tiene críos. Yo creo que ya todos tenemos críos porque tenemos una edad. Pero Ángel, consejo para alguien que quiera empezar en el mundo del podcast y que le digas, venga, pues haz esto. Yo siempre suelo decir lo mismo y soy el primero que no lo cumple, pero es verdad que es importante ser lo más regular posible. Es decir, más allá de todo lo que se ha dicho Molo, lo que ha dicho Pedro, todo eso es fantástico. O sea, haz lo que te apasiona y demás, pero importa mucho de cara a la audiencia que seas constante. Es decir, que si has quedado que tu podcast va a salir los viernes, que salga los viernes. Si va a ser cada 15 días, que salga cada 15 días. Si va a ser diario, suele ser más fácil porque ya te has puesto tú un poco, no más fácil de producir, es muchísimo trabajo, pero tú te has puesto ya el calendario que va a ser diario, ¿no? Pero ya digo, es una parte complicada. Yo soy el primero que falla estrepitosamente haciéndolo. Nunca se sabe cuándo te va a pasar algo que te va a impedir grabar una semana o lo que sea. Pero de verdad, vamos, responde mucho mejor la audiencia cuando eres muy constante y te mantienes en los plazos que digamos, has prometido, por así decirlo. Y yo doy fe de ello, porque ya sabéis que yo empecé, aquí decimos, tenemos un dicho que lo voy a traducir al castellano, que viene a ser algo así como salida de caballo y llegada de asno, ¿no? Entonces, yo el año pasado empecé como un vendaval, así, con esto de Twitter Spaces y el podcast. ¡Ah! Lo vamos a hacer todos los días porque van a ser 10-15 minutos. Hubo días que nos juntamos mucha gente. De hecho, creo que el récord fueron 1.500 personas que tuvimos el día de que Elon Musk compró Twitter, que nos pilló en directo y fue un pelotazo. Pero claro, se alargaba la cosa a la hora y pico, y entonces, claro, con tanta gente y con tantas horas, pues lo dicho, empecé con mucha fuerza,
perdí el compás hasta el punto de que hubo semanas que no publiqué ni una sola vez y eso se nota muchísimo. Entonces, haced caso al maestro Ángel, que esa es una clave fundamental, ser regular. Alex, dale un consejo a esos pequeñuelos nuevos que quieren empezar en el mundo del podcasting. Yo creo que ya lo han dicho por ahí antes, lo de hacer el podcast que a ti te gustaría escuchar, Sí, porque al final es la clave, es lo que te va a hacer mantener la regularidad, es decir, es la pieza que une todo, ¿no? Entonces, a lo mejor dices, no, es que tendría que haber empezado en 2015 a hacerlo, pues cuando puedas, o sea, de verdad, que nadie llega tarde a ningún sitio y hay muchísimo hueco y muchísima audiencia. Javi, ¿qué consejo le damos a los que quieren empezar? Pues yo te diría que te organices. Organízate, estructúrate, hazte una planificación de temporada, intenta enfocarlo de la forma más profesional posible, que tengas incluso varios episodios ya preparados antes de publicar para al menos poder hacer lo que dice Ángel, ¿no? Es decir, haber cumplido con esos plazos durante un tiempo y tener tiempo para seguir grabando. No te lances a la aventura sin haber hecho un planning de lo que quieres contar. Un pequeño guión con esas ideas que quieres luego desarrollar. No hace falta que sean guiones muy depurados, pero sí al menos tener un poco claro, pues eso, los conceptos de tu podcast, ¿no? De qué quieres hablar, durante cuánto tiempo y no sé, organizarte un poco antes de lanzarte y haber hecho pequeñas pruebas de grabación, porque eso hará que cuando publiques tu primer episodio, que ya tendrás a lo mejor 2 o 3 preparados, pues bueno, pues ya tengas un poco del camino hecho y ya te sientas un poco más con más seguridad para seguir, ¿no? Porque arrancar de cero, publicar tu primer episodio y no tener un plan B o saber qué vas a hacer al día siguiente o la semana siguiente, pues puede ser complicado, sobre todo a medio plazo, ni siquiera a largo plazo. A medio plazo se te van a complicar las cosas. Entonces, yo te diría que antes de empezar, que te organices un poco. ¿Y tú, Hugo, qué consejo le darías a los que empiezan o a los que quieren empezar? Pues yo creo que primero y principal saber qué vas a poder dar de ti. Porque yo, en base a mi experiencia, yo me acuerdo cuando empecé, que lo hice diario, empecé en febrero y terminé en julio, y creo que fallé un par de días. Y no os podéis imaginar, bueno, algunos sí, lo tremendamente bestia que fue eso, porque, vale, los episodios eran de 9, 10 minutos, pero yo me tiraba prácticamente 2 horas entre guión, grabación, edición y publicar y todo. O sea, es que hasta escribir la descripción me costaba tiempo. Entonces, luego lo pasé a semanal y yo creo que ahí está, como que supe encontrar mi estabilidad. Eso por un lado. Y luego por otro lado, el guión. O sea, puede ser que tu podcast parezca que es más conversacional o más de improvisar, pero yo creo que un buen guión que te ayude y que te guíe es fundamental para que la audiencia no te perciba como alguien amateur dentro de lo amateur, que es el tema del podcasting, al fin y al cabo. Así que, por un lado, organización, que lo ha dicho casi todo el mundo, y por otro lado, organización, pero con guión. Con guión. ¿Y tú, Fran, qué consejo le das a quien quiera empezar? Yo lo di al principio, David. Y además que tengo que, Ah, si no me permites recargar lo que del no sea entretenimiento, ¿no? Vale, Exactamente. perdona. Lo que pasa es que perdona tú, que ya me has empezado a caer mal por primera vez. O sea, con lo bien que me caes, con lo bien que me caes, David, pero dijiste que casi todos los que estamos aquí ya teníamos edad de ser padres. Yo no lo soy, el módulo creo que tampoco, que se acaba de ir hace un momento. Y claro, me sentí yo, pues, de aquella manera, ¿no? Pero tú sabes que te voy a quedar igual, David. Bueno, pues yo creo que hasta aquí el ciberdiario de hoy. Porque un ejemplo de lo que es un podcast, ¿no? Esto es lo que es un podcast, ¿no? Charlar de temáticas y claro. ¿no? Y el primero que hago sin guión, que conste, ¿eh? Porque yo soy, como habéis comentado varios, a mí me gusta preparármelo bien antes y creo que no había hecho nunca ninguno sin preparar absolutamente nada porque me apetecía que fuera así un poco conversacional, un poco de charreta, como decimos por aquí, y creo que ha quedado resultón. Sobre todo porque yo iba pensando desde el principio en que me gustaría animar a la gente a que haga podcast. Esta semana, el próximo viernes, día 30, se celebra el Día Internacional del Podcast y entonces me dije, oye, vamos a hacer una semana entera de podcast hablando de podcast. Y por eso, pues, hoy hemos tenido aquí con nosotros
a gente muy, 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 muy importante dentro del mundo del podcast en español, lo cual os agradezco de todo corazón. Ángel, Alex, a Molo y a Pedro, que ya se nos han tenido que ir, a Javi, a Hugo, a Fran. Y yo no sé si alguien quiere preguntarle, aprovechando que están todavía aquí algunos de ellos, si alguien quiere preguntarle algo, porque no vais a tener muchas oportunidades de tener a gente así de potente dentro del sector. Entonces, si alguien de la audiencia, que somos unos poquitos, caray, unos poquitos bastantes, ¿no? Ah, mira. Si alguien quiere preguntarle algo a Ángel, a Alex, a Fran, a Hugo, a Javier, tenéis un icono ahí abajo de un micro, entonces lo pulsáis, levantáis la manita y Marí o yo os abrimos el micro. Anda, está también por aquí Jordi Yatcher, también podcaster importante, ¿eh? Argenis, hombre, veo también aquí a Eugenio Viñas, que también sabe de lo que habla en Podium Podcast. Bienvenido. Y bueno, pues como estáis tímidos, os voy a despedir. Recordad que a lo largo de toda la semana vais a poder ir escuchando los episodios de El Ciberdiario, el único no, ahora ya hay más, pero sí que es cierto que fue el primer podcast que se graba íntegramente a través de Twitter Spaces, con los sospechosos habituales y esta semana con sorteo. Estad atentos a las cuentas del Ciberdiario, a la mía, soy usuario Arraez y ya sabéis que el Ciberdiario es parte de la familia Cuonda. ¡Hasta luego, usuarios! Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com. Bueno, a ver, que hemos metido el jingle y Andrés ha levantado la mano. Venga, toda la casa, venga. Esto pasa siempre, ¿eh? En No cuanto se te puede. despides, alguien... Si no, no, el ciberdiario, David, claro. Si no, no es el Ciberdiario. ¿Cómo es? Las cosas del directo. Las cosas del directo. Andrés, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes desde Bogotá, Colombia. Aquí son las 2:15 ya de la tarde. Mi pregunta es para Ángel. Soy un usuario constante de su podcast Binarios y yo siempre he tenido la duda con algo. Yo hago, bueno, hacía un podcast, lo terminé la semana pasada, hacía un podcast de lunes a viernes en vivo, pero siempre he admirado mucho el formato de Ángel a la hora de hacer charlas muy amenas, muy entretenidas y quiero saber cómo él hace para conectar con esa persona. Tengo entendido que graban en diferido, cada uno como que se graba y después se comparte el audio y después Ángel lo edita. No sé, quisiera de pronto tener un poco de guía al respecto para lograr esa muy buena calidad de sonido que tiene con esos invitados que él lleva a Binarios. Gracias. Pues, a ver, lo primero, por supuesto, que el mérito de que los programas queden amenos, divertidos y demás, no es mío, sino suele ser de los invitados, ¿vale? Que son los que al final acaban levantando el programa. Yo le debo muchísimo a la gente que viene todas las semanas a Binarios. La verdad es que me sabe fatal pedirle a la gente que venga porque es como te estoy robando una hora de tu tiempo para un podcast que es mío, ¿no? Entonces es como, queda como muy feo. Pero tengo muchísima gente, amigos y conocidos de la profesión que son un encanto y ceden ese tiempo para estar conmigo y al final, pues gracias a ellos es por lo que el podcast suena bien o es entretenido y demás, ¿no? A nivel técnico no hay mucho detalle. Sí, grabamos las pistas por separado, generalmente con Zencaster, que es un servicio web. Cada uno se graba, es una conversación normal, pero cada uno graba su pista local y al final, pues la pista local pues es lo que se puede editar con más calidad de sonido, no hay cortes, este tipo de cosas que se suelen pasar si estás grabando pues con un sistema que sea, digamos, en directo, por así decirlo, ¿no? Que las pistas ya están mezcladas. Y esa es la única cosa técnica así que puedo comentar. Más allá de eso, es que es muy sencillo. La verdad es que el podcast en sí lo marca un poco la actualidad, porque es lo que esté pasando esa semana o el tema que esté un poco de actualidad esa semana en el mundo de la tecnología. Y suelo buscar siempre invitados que sean pues periodistas o que escriban o que estén metidos en el mundo de la tecnología de alguna forma, y son gente con la que ya he conocido, ¿no? Con la que ya he tenido vivencias, y entonces suele ser más fácil tener un poco de química y que el programa salga más o menos bien. Habíamos terminado, pero le quiero preguntar una cosa a Alex, ahora que has dicho, Ángel, lo de la química. Alex,
¿De ¿Qué ha dónde pasado? sale, de dónde sale esa química tan bestial que tienes con Matías y con Edu? Porque es que realmente parece que lleváis toda la vida haciéndolo. Pues la verdad no lo sé. Al final teníamos una amistad, tanto Edu como Matías, los dos teníamos, o sea, yo con Matías y yo con Edu teníamos una amistad previa. Y al final sale lo de vamos a hacer un podcast. ¿Sabes? Esa típica conversación que todos hemos tenido en algún momento. Y es eso, simplemente éramos amigos de antes y poco a poco, o sea, si tú escuchas los capítulos originales, pues no había tanta, eh, tanta, no sé si decirle tanta química, pero tanta Tanta espontaneidad, tanto saber complicidad. exacto, cuándo el otro va a parar, cuándo el otro por dónde va a tirar, etcétera. Y ya te digo, hemos pasado ya son muchísimos cientos de episodios y simplemente es eso, es la constancia y el repetir es lo que saca ese tipo de cosas que quedan luego mucho más naturales y sin esfuerzo, la verdad. Genial. Bueno, ahora sí nos despedimos, ahora sí lo vamos a cerrar y recordad, todos los que queráis iniciaros en el mundo del podcast, no lo hagáis de entretenimiento. Pensad en primera persona y pensad qué os gustaría escuchar. La duración que sea la suficiente como para que no te aburras. Hacedlo con pasión, sed regulares, me aplico el cuento, empezad cuando podáis, planificad y haced un guión. Y ahora Ángel añade. Es que yo creo que no hay mucho que añadir, ¿eh? Una buena intro, una buena outro. ¿Qué querías que añadiese? ¿Algo de Wanda o...? No, que como te has quedado con la mano levantada, pensaba que ibas a añadir algo. Ah, no. No. Está perfecto tal cual lo has dicho. Pero bueno, si tengo que añadir algo, que lo guarden en Wanda, que lo pongan en Wanda, por Que supuesto. lo pongan en Cuonda, pues ya puestos, que lo pongan en Cuonda, que conozco a los jefes. Hablad conmigo que yo os los Exacto. presento. Bueno, muchísimas gracias. Marí, levanta la mano. No Esto no hemos terminado, ¿eh? Aquí nunca se no hemos termina. terminado. Estos No son has los Twitter terminado. Spaces. Te voy a decir, hay algo que has olvidado y que Oh. fue una gran recomendación que a mí me hizo Fran cuando me estuvo enseñando un poco y lo que estuvimos viendo. Tienes que tener grabados algunos episodios de respaldo por Cierto. si te da flojera o si se te presenta un inconveniente y no puedes lanzar el de esa semana. Ojo, es muy importante para no perder a tu auditorio que apenas estás conquistando. Gracias, Pues María. Los muy ponga a la bien. nevera, que no lo hago yo tampoco, ¿eh? Lo dijo Javi, es cierto, lo ha dicho Javi y no lo he apuntado. Pues Sí, ahí nada que queda ver. también anotado. Ahora sí, tercera vez me despido a la mallorquina. En Mallorca ya sabéis que nos despedimos muchas veces. Muchísimas Bueno, gracias, y a la Ángel, mexicana, Alex. También, ¿no? Sí, Sí, somos el primos. Si al el que final somos mucho se primos. despide, pocas ganas tiene de irse, ¿no crees? Ah, mira, qué bonito, qué bonito. Eso Y me más con gusta, ese entonces. acento tan melodioso que tenéis ahí en México. Ay, cómo te quiero. Muchas gracias, Ángel, Alex. De verdad que os agradezco mucho que hayáis venido, a Fran, a Hugo también. Y bueno, pues hasta la próxima. Chao, chao. Gracias a ti, abrazotes, saludos.